anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo repleto de cariño para todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en estos días en que ya nos vibra el corazón con la próxima alegría que se nos acerca. También saludamos a nuestro operador técnico Jorge Graña, quien nos conecta con todos ustedes desde Estados Unidos, y también a nuestra operadora técnica local, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, como todos sabemos y recordamos de manera especial durante estos días, Jesucristo se hizo hombre para mostrarnos la verdad del Padre. Esa verdad que estaba velada desde siglos y siglos y que fue esperada por los profetas, fue esperada por muchas generaciones hasta que nos fue revelada en la persona de Jesucristo. Y como lo dice claramente la Sagrada Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A esta aseveración añade el apóstol un comentario importantísimo. No os dejéis llevar por doctrinas complicadas y extrañas. Justamente en estos tiempos que hoy vivimos, pululan por todas partes doctrinas muy complicadas y muy extrañas, ideologías que nos traen verdades a medias o mentiras completas y que crean una gran confusión. Esta situación es algo que se va como ampliando a lo largo de las generaciones, de los pueblos y de las naciones. Los hechos nos demuestran que hay una gran corriente que trabaja denodadamente, con mucho esfuerzo, por quitar la fe, los referentes, las bases y todo lo que suene a verdad. La verdad pasa a ser algo opinable y por lo mismo variable. Es importantísimo por eso para el fiel católico volver a las bases, a lo que nos ha enseñado durante siglos el magisterio de la Iglesia, unido a la palabra de Dios y a la sagrada tradición. Ese gran conjunto que llamamos el tesoro de la Iglesia, que debe ser custodiado por los pastores y vivido por todos los fieles cristianos. Queremos dedicar este programa de Solo el Amor Crea a ver en qué consiste ese magisterio de la Iglesia, que es como la brújula, el norte que todos debemos tener como católicos y el que nos va a ayudar a decir si esto es como debe ser o no, y así poderlo diferenciar de un pseudo magisterio que se está implantando de modo a veces solapado y a veces no tanto en nuestros ambientes católicos. Justamente para ello tenemos el agrado de tener con nosotros a través de la línea telefónica al padre Rubén Revelo, quien es licenciado en Teología Moral y especialista en Bioética de la Universidad Sacro Cuore de Italia. Bienvenido, padre, a nuestro programa y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con usted. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Muchas gracias, padre. Bueno, padre, hay cantidad de temas que podemos tocar de lo que se dice, de lo que se supone que debe ser, de lo que la gente piensa. Entonces, yo quisiera, si me lo permite, ver con usted y confrontar alguno de estos puntos, a ver qué es lo que nos dice y nos ha dicho siempre la Iglesia, desde que es Iglesia, basándose en la palabra del Señor, y qué es lo que nos presentan, por ejemplo, los medios de comunicación actuales, que más que comunicar, de suyo un medio de comunicación, nosotros lo sabemos, está hecho para divulgar la verdad y hacerla llegar muy lejos. ¿En qué se están basando y qué es lo que están comunicando? Y también unido a esto está la opinión pública, que hace también su trabajo, ¿no?, en medio de la población. Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos ante esos diversos enfoques y a la misma vez no perder el norte de lo que un católico
un buen católico debe creer y no solo creer como una idea, sino creer como una vivencia, ¿no? Si le parece, empezamos con algunos puntos de estos que son bastante candentes. Primero le diría en tono general, ¿no? Ya lo decían los obispos argentinos hace muchos años, no estamos en un tiempo de cambio, sino estamos en un cambio de tiempo, un cambio de época. Y el cambio de épocas es un cambio muy radical. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos manejado con la objetividad. Cuando se pasó del mito al logos, es decir, de los presupuestos a la realidad objetiva, la humanidad dio un paso inmenso, porque ya no se manejaba más con presupuestos, sino con la realidad. ¿Y por qué es importante la objetividad? Y porque en la objetividad los distintos coincidimos. Lo explico un poquito esto. Si yo tengo delante de mí un vaso de vidrio y yo digo la palabra vaso y todos pensamos lo mismo, no importa si estamos escuchando desde California, La Quiaca o La Pampa. Cuando yo invoco la palabra vaso, todos piensan en algo de vidrio, de una determinada dimensión, con una boca ancha que sirve para beber. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh, sí. Esta es la objetividad. Ahora, si yo miro delante de mí un mate y digo vaso, porque yo lo percibo como vaso al mate, voy a confundir, porque la gente va a pensar en otra cosa distinta de la que yo estoy diciendo. Claro. Ese es el valor de la objetividad. Lo mismo pasa con la sexualidad. Si yo digo un varón, la gente piensa en un varón, no piensa en la autopercepción de una mujer que subjetivamente cree que es varón y que nos impone a todos tratarla como varón simplemente porque ella equívocamente se percibe como lo que no es. Entonces, el problema, usted lo citaba en el comienzo, es que la verdad ya no es lo que la realidad es. Ahora la verdad es lo que o cada uno siente o lo que la mayoría piensa. Uh-huh. Lo cual es un error catastrófico. Claro. Y le explico por qué. En la Edad Media, la mayoría pensaba que la Tierra era plana y que en cada esquina había un elefante que la sostenía y que los 4 elefantes estaban parados sobre una tortuga gigantesca. La mayoría pensaba eso, pero la realidad no era eso. Claro. ¿Entiende? Claro. Entonces, digamos, no importa las convicciones de la mayoría, importa lo que la realidad es. Y esto es lo que se ha dejado de lado. No hay ciencia como tal si no hay objetividad. La ciencia no es de lo subjetivo, de lo que percibe uno o de lo que percibe un grupo. La ciencia es la realidad. Entonces, cuando se abandona la realidad, al abandonar la realidad científica, lo siguiente es el abandono de la realidad ética, de la realidad moral. Ya se niega cualquier referencia a la naturaleza humana. Uh-huh. Es más, se niega a la misma naturaleza humana. Y si no hay naturaleza humana, ¿sobre qué elemento fijamos lo que es bueno o malo para el hombre? Claro, es que esa es la realidad, justamente. Y por eso, mientras usted hablaba, yo pensaba, cuando empezó todo este tema de la discusión del aborto que se llevó a Senado, a diputados, etcétera, todo esto que duró bastante tiempo, la base de la mayoría de los fundamentos pro vida era justamente la ciencia. A ver, estamos hechos de 2 células y eso es la realidad. Y a partir de ese momento comienza la vida. Esa es la realidad. Y yo soy hombre hasta que me muera porque todo mi cuerpo, todas mis partes están marcadas con ese sello de que es masculino o femenino. Esa es la realidad. Es más, si encuentran los huesos dentro de 10.000 años, pueden hacer un ADN y no van a decir era un varón que se autopercibía mujer. Van a decir son los huesos de un hombre. Así es, tal cual. Pero además otra cosa, es una mentira a toda ciencia, porque los gametos, espermatozoide y óvulo, no tienen la capacidad que tiene un blastómero. El blastómero es la primer célula humana, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, desde la ciencia no podemos decir que es lo mismo un gameto y un óvulo
que la primera célula, porque la primera célula tiene en sí toda la información y el potencial para irse concretando en una persona a forma completa. Ujú. O sea, no depende, el tema es hacen depender de las capacidades y no del ser. El ser está antes que las capacidades. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta es, ¿soy humano o no soy humano? Porque yo puedo hacer cosas de humano o puedo no hacer cosas de humano, pero el hacer no me define. Un loro puede hablar, pero no lo define como humano porque puede hablar. ¿Comprende? Ujú. En cambio, una persona puede ser muda y no por eso pierde su condición de persona. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ya es tan viejo como Santo Tomás de Aquino. El ser está antes que el obrar. La pregunta es, ¿sos o haces cosas de humano? Soy humano. Ah, fantástico. Aunque no hagas nada, ya la dignidad te acompaña. No, yo no soy humano, pero hago muchas cosas de las que hace un humano. Bueno, pero eso nunca te va a transformar en humano. Ujú. Sí, todo eso ahora mismo tiene mucha actualidad, yo pienso. Esto de que hay países donde se habla de que los animales llegan a ser personas no humanas, por ejemplo, Claro. porque sí, porque el perrito me entiende y es como si fuera otro yo, pero no es humano, no es una persona humana. Y también está por otra parte lo del transhumanismo, que es esa mezcla que se quiere hacer de tecnología con ser humano, que es una mezcla máquina-persona, es decir, todo lo que viene Sí. por no tener las bases claras en la realidad. Sí, sobre todo, a ver, hay cosas que son maravillosas, pero que de ahí a definirlo como transhumanismo, por ejemplo, los implantes cocleares. ¿Sabe lo que son los implantes cocleares? Personas que son sordas por el tema del nervio auditivo. Ujú, y que le hacen y le como... hace un implante. Eso es. Claro. No, Se pero le hace un explíquelo implante. porque habrá algún oyente que no lo sabe. Bueno, el implante coclear es una técnica que ya se usa desde hace muchos años, donde personas que tienen problemas con el nervio auditivo se le implantan dentro del cerebro y sale atrás en la zona de la nuca, hay como un aparatito pegado al cuero cabelludo que le permite la audición. Las personas terminan oyendo finalmente. Digamos, alguno podría definir eso como transhumanismo, No. porque O sea, y bueno, sí, en ese algunos sentido sí. es una Pero, o sea, es hay una una interacción, pero siempre el transhumanismo sobrepasa, porque en este caso la técnica ayuda a Es que la persona, recuperación, exactamente, sea lo que debe ser. es recuperación de una condición perdida, Ujú. ¿sí? En cambio el transhumanismo es una persona que no tiene ninguna patología a la cual le quieren agregar situaciones nuevas. Sí, Por ejemplo, se ha especulado sobre la posibilidad de chips de idiomas. Es no, decir, incluso chips donde yo... nosotros hemos visto casos tremendos de... recuerdo uno que a mí me impactó mucho, era un hombre joven que se le había pagado no sé cuántas operaciones llevaba para que desde la parte de arriba de la cabeza le saliera como un foco, era como Sí. una luz donde él, según su pensamiento, activara la luz o no, o sea, era una cosa ya... Y era una persona sana, como usted dice, ahí hay una mutilación de la persona y encima es todo un trastoque para algo excéntrico, que no tiene necesidad por sí mismo. Y también para percibir los sonidos como colores, sí, o sea, he conocido varios casos así y hay varios casos así. A ver, en el tema, la cuestión del transhumanismo tiene muchos factores y es muy confuso. El tema es no entender que siempre hay como una especie de vocación divina de poder hacer de la naturaleza humana lo que el hombre quiere. Y la verdad es que hay una limitante que es la existencia. Uno no puede hacer lo que se le ocurra. Ahí está. Hay una limitante que es la realidad misma limita. Lo que pasa es que hay gente que no quiere terminar de aceptar eso, le cuesta bajarse del
caballo de la divinidad, del pensarse a sí mismo como divino y sin límites. Así es, y es que para eso hay que basarse en una ley natural que está puesta por otro, que es superior al ser humano. Entonces, si se salta eso, pues evidentemente viene el desorden, ¿no? Claro, y sí, ese es el tema de base. El tema de fondo es eso. Yo les explico a la gente, a mis alumnos, miren, a ver, supongo que a uno le regalan un lavarropas o compra un lavarropas. El lavarropas no viene solo, el lavarropas viene con un librito de instrucciones y le dicen, miren, usted le puede poner jabón blanco greño si quiere, pero el lavarropas funciona mejor si usted le pone Skip Intelligent, supongamos, ¿no? Entonces, digamos, el librito ese a uno lo que le dice es cómo optimizar el lavarropas que uno compró. Lo mismo ocurre con el ser humano. Uno recibe la existencia y recibe al mismo tiempo una indicación moral. Mira, si vos vivís de esta manera, esto te va a permitir vivir mejor, te va a permitir optimizar todo lo que vos sos. Uno puede escuchar lo que dice el consejo de la ley natural es ese librito, o puede ignorar. Cuanto más coincida uno con la ley natural, su vida será más digna, su vida será mejor, podrá rendir más frutos, podrá hacer mayor bien a los demás, podrá ser más feliz en definitiva, y para regalo final tendrá la vida eterna. Uno también puede ignorar ese librito y entonces en vez de ponerle lo que está indicado desde la fábrica, uno puede ponerle, no sé, un día detergente camello, otro día le puede poner otra cosa, otro día le pone vinagre, pero eso va a hacer que el lavarropas dure menos, funcione mal, se rompa frecuentemente, rompa la ropa y rompa todo lo que tiene en el medio. ¿Por qué? Y bueno, simplemente porque no siguió las indicaciones de cómo tenía que funcionar. Claro. Digo, para explicarlo en un lenguaje sencillo, sí, lo que es la ley natural. Tal cual, o es como a nosotros nos habían dado, es un ejemplo que solemos poner en catequesis, que es el microondas, ¿no? El uso del microondas es fantástico, tiene un montón de funciones, pero desde el momento que le metas algo de metal, ahí quedó. En un momento se fundió. Puede estar nuevo, puede tener 20 años, pero desde el momento que uno no lo usa como corresponde, no es culpa del microondas, es porque yo no lo usé bien. Es así. Sí, exactamente. Bueno, y lo que hace la moral es indicarnos cómo funcionar correctamente. Dios no necesita de nosotros, ¿no? A ver, esto tiene que quedarle claro a toda la audiencia. Sí. Dios no necesita del hombre. Dios le da al hombre las indicaciones y además la fuerza, porque, a ver, las indicaciones ya estaban en el Antiguo Testamento, la ley. Pero ¿qué nos faltaba? La fuerza para hacer que la ley se pueda encarnar en nosotros. Y eso es lo que consigue el Evangelio. La buena nueva consiste en que Dios nos da no solamente las instrucciones, sino la fuerza para que podamos cumplir aquello que Dios espera de nosotros. Uh-huh. Bueno, padre, yo creo que cuando más sí, adelante. Cuando más nos alejamos de Él, peor nos va a nosotros. O sea, Dios más no puede hacer. Lo único que le quedaría a Dios es forzar la voluntad humana, y eso es lo último que Dios quiere hacer. Y es lo Dios que no quiere hacer, porque nos hizo libres, ahí está, ese es el punto. Exactamente. El día que Dios fuerce la voluntad humana, nos deshumaniza. Y él mismo dañaría su obra, que es lo que no va a hacer. Claro, que es justamente la obra de Dios, es hacernos a su imagen y semejanza. Pues padre, justamente con este a modo de introducción muy buena que nos ha hecho sobre la moral y esa ley natural que está impresa en el hombre, ahora podemos ver algunos puntos que justamente van en contra básicamente de la ley natural, y a partir de ahí con todos los desórdenes que salen de ese no seguir esa ley natural y lo que se dice acerca de esto, la mentalidad que hay, etcétera. El primer punto que a nosotros acá en Argentina nos toca de manera todavía muy, muy sensible es el tema del aborto. Si bien es una problemática mundial, pero nos toca muy, muy en lo hondo, porque el pueblo argentino luchó mucho
para evitar que se aprobara la ley del aborto y dio a entender claramente a todas las autoridades nacionales que no estaba de acuerdo. Pero a pesar de eso, aprovechando las situaciones que se estaban viviendo por la pandemia, todo el encerramiento, etcétera, se aprobó de mala manera. El aborto actualmente se dice que, bueno, sabemos, según la realidad, hablando de la realidad, como usted nos explicaba en un inicio, es un asesinato y es algo que siempre está mal. Pero esto se trata un poco como de acomodar o digamos de rebajar en cuanto al peso que tiene esto, pues que no se puede juzgar, porque no somos nadie para juzgar, pues todos somos pecadores y no sabemos. Y es verdad, hay una base de que no sabemos las circunstancias en las que estuvo la mujer que accedió a esta práctica, pero no deja eso de ser un asesinato. También está el punto de que se pone en duda o incluso se obvia de que una persona que está implicada en un aborto, sean los instrumentistas, el personal sanitario, el que dio el dinero, el que llevó a la mujer en cuestión al lugar del aborto, el que presionó para que abortara, pues que bueno, como no fue el que estuvo directamente en la práctica del aborto, no tiene culpa. Bueno, a ver, eso no es lo que dice Evangelium Vitae. Eso es, esto es lo que se comenta. Ahora usted nos aclara claro, qué es lo real. ¿Qué dice el magisterio? Cuento, a ver, esto como norma general. Estamos en un tiempo de mucha confusión eclesial. Falta contundencia. En ese sentido, yo extraño el papado de Juan Pablo II, ¿no? Que era contundente, no había lugar para dudas. Y esa es la función del Santo Padre, ¿no es cierto? O sea, confirmar la fe de los hermanos. En ese sentido, el Papa San Juan Pablo II fue maravilloso porque sentó un montón de doctrinas en un montón de cosas ambiguas, las terminó de definir claramente. Una de las cosas es, en el documento Evangelium Vitae, él habla de los nuevos crímenes contra la humanidad. Él dice así como a fines del 800 la Iglesia prestó su voz para que los que no tenían voz en ese momento, que eran los obreros, contasen con la voz de la Iglesia. Hoy en día la Iglesia tiene que prestar su voz para nuevos crímenes. Y ahí habla de la eutanasia, el aborto y una serie de factores. Cuando trata el tema del aborto, el Papa es muy claro. El Papa dice, a ver, los culpables del aborto no es solamente la mujer que aborta, es también la pareja que abandona a la mujer en su situación, el médico que lo practica, la enfermera que colabora, el médico que interviene, los que prestan el dinero, los políticos que favorecen leyes abortistas. Es más, a punto tal que incluso habla de excomunión ipso facto. La excomunión ipso facto significa en el momento en que se comete el crimen. No hace falta un decreto de excomunión. Sí, que su misma actuación exactamente le lleva a excomulgarse casi él mismo, ¿no? Él sale de la comunión, claro, por su actuación. Entonces, quien proclame ser cristiano y católico no puede colaborar de ninguna manera con un aborto y seguir comulgando. Es más, tiene que ir a confesarse y tiene que ir a pedir que le levanten la excomunión. Así que así de claro y contundente, no da lugar a dudas. Sí. En cuanto al aborto. Entonces, les recomiendo que lean ese capítulo de la Evangelium Vitae, donde queda claro, dice, todos los que colaboran con el aborto de una u otra manera, o los legisladores que colaboran. Hace una excepción en el caso dice, bueno, si la mayoría votase el aborto, pero hubiese alguna forma de reducir la maldad, la extensión de la maldad, se toleraría que un legislador participe buscando lo menos malo. Pero en general hay que hacer todo lo posible para evitarlo.
en manos malos me refiero a esto. Supongamos que dicen, entre el aborto a demanda, si cualquiera que quiera pide el aborto, o el aborto en caso de riesgo serio para la madre, bueno, se está como disminuyendo muchísimo las posibilidades reales del aborto, ¿no? Claro, ahí sería como la elección del mal menor, ¿no? El mal menor, pero dice, bueno, esto hay que tener mucho cuidado porque no se puede usar el mal menor para cualquier cosa. Son casos excepcionales y solo buscando que no... atenuar el mal. Que no se perjudique. Claro, exactamente, la atenuación del mal es lo que se busca en realidad, ¿no? Sí. Bueno, con este tema del aborto está claro. Y, padre, cuando hablan de esto de que, bueno, no somos nadie para juzgar porque todos somos pecadores y entonces es como que no pasa nada, bueno, abortaste y bueno, lo siento mucho, pero ven, vamos, o sea, entiendo esa parte de que hay que ayudar, pero ese mal es un mal real. Sí, a ver, en esto hay que distinguir. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie, o sea, pero porque no nos corresponde. Si juzgás a tu hermano, vos te transformás en juez. Así es. ¿Y quién te hizo a vos juez? Esto lo dice el Evangelio. Tal cual. Entonces no es cuestión de juzgar, pero eso no significa que seamos indiferentes frente al aborto. La persona que comete el aborto no puede convencernos que está haciendo algo que está bien. No está bien lo que está haciendo, está mal. Respecto de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, ayudar a la persona. ¿Qué pasa con la persona que ya abortó? Bueno, a ver, esto yo lo escuché de la misma boca de Papa Benedicto XVI. Dice, bueno, así como la Iglesia lucha gravemente para impedir el aborto, cuando el aborto ya ocurrió, trate de buscar a la persona y acercarla nuevamente a Dios. Lo cual no significa decir, bueno, acá no pasó nada. Significa, bueno, mirá, hay posibilidades de arrepentimiento, hay posibilidades de revertir tu situación. No es lo mismo, no hay que confundir eso con decir está todo bien. No está todo bien. Pero Dios brinda a todas las personas las posibilidades de cambiar. Entonces, así como antes del aborto uno lucha para que la persona no lo haga y trata de revertir y trata de cambiar un montón de cosas, una vez cometido el aborto también es de cristianos acompañar a la persona para que se acoja a la misericordia de Dios, sabiendo que Dios, aún algo tan grave como esto, también lo perdona, ¿no? Así es. Bueno, padre, no para que lo comete y hacerlo total, Dios te perdone igual, no es esa la actitud. Sí. Tiene que haber un arrepentimiento para que la misericordia de Dios realmente haga su efecto. Si no obra. Si no obra. Así es. Padre, si no hay arrepentimiento, por más que Dios quiera, no obra. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con otro tema relacionado con la vida y también muy controvertido, como es la eutanasia. Así que no se vayan, que continuamos. Cómo no, con mucho gusto. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Oriens splendor lucis aeterne et sol justitiae veni et illumina
magnificat. Anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meum, quia respexit humilitatem ancille sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum, fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humildes. Esurientes simplevit bonis, et divides dimisit in annes, Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad Patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oriens splendor lucis aeterne, et sol justitiae veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis. Oh Oriente, resplandor de la luz eterna y sol de justicia, ven e ilumina a los que están sumidos en las tinieblas y en la oscuridad de la muerte. Justamente es la antífona que hoy reza toda la iglesia, pensando ya en el Señor que se nos acerca. Hoy, queridos amigos, estamos compartiendo nuestro programa de Solo el Amor Crea con el Padre Rubén Revelo, quien es licenciado en Teología Moral y especialista en Bioética de la Universidad Sacro Cuore de Roma. Así que estamos viendo algunos temas de actualidad que están tan tergiversados lamentablemente en nuestros días. En la primera parte del programa el Padre nos explicaba que es importante saber que cuando cae la realidad científica, a continuación cae la realidad ética, y es lo que nos está pasando. Ya no hay una verdad sola. ¿Por qué? Porque nos falta la objetividad que da la misma realidad de las cosas. Al salirnos de este camino, empezamos a desvariar y a hacer que todo sea algo relativo. Salimos de lo que es el centro de la ley natural que Dios ha impuesto en el corazón del hombre, y es la que le va marcando el norte en su caminar hacia ese reencuentro con el Dios que le creó. Y hablamos en concreto del tema del aborto. El mismo magisterio de la Iglesia, en concreto en la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, ese papa tan querido por todos y que gracias a Dios nos dejó una doctrina tan clara y tan contundente, nos hablaba de que no se puede colaborar de ninguna manera con el crimen del aborto, de ninguna manera.
desde remota en el sentido de el que a lo mejor aconsejó, apoyó, llevó, pagó, hasta el que lo practica directamente, tanto la mujer que se somete a esta práctica tan terrible como es la del aborto, o como los médicos y el personal sanitario que colaboran directamente con ello. Ahora, padre, me gustaría tocar un tema que está también muy en boga y que si bien acá en Argentina, gracias a Dios, todavía no está como algo impuesto, aunque viene en camino, sí en otros países, sobre todo de Europa, el tema de la eutanasia. Se dice que hay que ayudar a que la persona tenga una muerte digna y que no sufra. Incluso la eutanasia se presenta justamente como un gesto de humanidad hacia el ser humano, ¿no? Es una muerte digna, y que muchas veces se le plantea a familiares, personas cercanas que cuidan enfermos, o que esta persona, que es el enfermo en sí, el paciente, ha sufrido algún accidente o está en una etapa crónica o terminal de su enfermedad, que es inhumano dejarlo sufrir de esa manera, que eso no sería amor, que no se le está queriendo, que lo mejor es dejar que termine de sufrir, ¿no? También está el punto de que uno como enfermo puede no querer hacer sufrir a los que quiere, obligándole a tener que cargar consigo, y como un acto de amor decidir un suicidio asistido. En medio de todo esto, padre, ¿qué nos dice? Bueno, que lamentablemente está mucho más cerca de lo que usted cree. Ya hay 3 proyectos, una que es la ley Alfonso, que presentó el kirchnerismo, otra que es una ley que presentó Coto, y hay una tercera ley, con lo cual creo que esto no va a pasar del año que viene. Todos en la misma línea, y la línea es que, bueno, nosotros no obligamos a nadie, simplemente le permitimos al que lo quiera hacer. Esto es una trampa, porque en realidad abandona al enfermo en una etapa terminal, que es el momento de mayor fragilidad, donde más necesita protección y cuidado. Nosotros estamos trabajando desde la UCA, produciendo material de distintos tipos para contestar a esto. Uno de los trabajos que estamos haciendo es esto: ¿por qué, si es tan grave para un psicólogo, para un psiquiatra, que un paciente se le suicide a punto tal que puede llegar a perder su matrícula de especialista, por qué en el caso del enfermo terminal no se considera el suicidio con la misma gravedad? Parece que hubiese formas de suicidio que no están permitidas y formas de suicidio que están hasta incluso alentadas. Imagínense lo que sería esto cuando uno, en el final de la vida, perdió el sentido de la vida, porque cuando uno le diagnostica un cáncer, una enfermedad terminal o lo que fuera, evidentemente que uno pierde el sentido de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué sentido tiene seguir viviendo? Pero la vida es un don, y ese don uno tiene que custodiarlo, y tiene que ayudar la sociedad a custodiar la vida de aquel que incluso ha perdido el sentido, porque uno sabe que es un momento perdón, sí, es un momento de dificultad, ¿no es cierto? O sea, la persona, mire, esto lo dice Freud, no lo dice ningún santo, el instinto de preservación del individuo es uno de los instintos más graves que hay, ¿no? Más fuertes. Más fuerte, sí. Uno puede llegar a hacer cosas impensadas por defender la propia vida. El hecho de que la propia vida corra riesgo, y que uno mismo va a correr riesgo a la propia vida, habla justamente del desajuste que hay en esa persona. Mi experiencia es que la gente que pide el suicidio asistido lo pide por 2 o 3 cosas. En primer lugar, por el dolor. A veces el dolor se hace insoportable. Sí. Ese punto es el más fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay la industria farmacéutica da tanto material y fármacos como para que la persona no sufra, que la verdad es que hacer sufrir a alguien hoy no tendría sentido. Con todo lo que tiene la industria farmacéutica, es absolutamente ridículo que alguien tenga que sufrir. Hay analgésicos muy graves, muy fuertes,
Incluso la Organización Mundial de la Salud produjo un documento que se llama la escala o escalera analgésica, donde dice cómo hay que suministrar analgésicos a las personas en etapa terminal, qué tipo de analgésicos. Las personas no tienen por qué sufrir. Y Esto está es punto todo uno. el cuidado, los cuidados paliativos que son Esto tan buenos, ¿no? Esto es lo segundo. Ujú. Exactamente, esto es lo segundo. Los segundos son los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son cuidados cuando ya no es posible curar, siempre será posible Paliar. cuidar. Entonces, darle a la persona, yo esto lo he visto en Paraguay, por ejemplo, ¿no? En un centro cultural que hay en Paraguay, donde se dedican a cuidar a personas en estadio terminal. Con lo cual, digamos, se le brinda confort, asistencia psicológica, asistencia espiritual. Lo que uno hace es a la persona que ha perdido el sentido del futuro, recordarle en las religiones la posibilidad de la trascendencia, de que hay algo más, que no todo se termina acá. Y mi experiencia es que muchas personas aprovechan para reconciliarse con los familiares con los cuales estuvieron peleados, reencontrarse con hijos, con esposos, esposas, donde se fueron separando y de mal modo, perdonarse, pedir perdón. Sí, como restablecer personas, los vínculos que de alguna manera se vieron afectados a lo largo de esa vida. Sí, claro, la persona cierra la vida en un sentido práctico y eso le trae mucha paz. Eso les trae mucha paz. La experiencia es que les trae muchísima paz. La paz que no tenían hasta el momento, porque encuentran que su vida tiene sentido. Cierran como una etapa. Sí. Además, digamos, la persona da lo mejor de sí, es como que termina de florecer, da la esencia de su vida. Mira, en literatura existe una forma, un estilo que se llama discurso de despedida. Quizás el más conocido, los dos más conocidos, sean el banquete de Platón, donde Platón cuenta el banquete de despedida, donde Sócrates da sus últimas recomendaciones a los discípulos, y sin duda, a partir del capítulo 13 de Juan, la última cena, Claro. donde Jesús deja sus últimas enseñanzas. O sea, ahí se nos muestra cómo una persona que sabe que está próximo a la muerte puede, de alguna manera, destilar lo mejor que tiene como ser humano, dando sus consejos de vida, transmitiéndole a las nuevas generaciones lo que cree que es esencial, preparándose para una buena muerte. Y esto, retomo su pregunta inicial, este es el sentido de una buena muerte. Una buena muerte no es acortar la vida, una buena muerte o adelantar la muerte. Una buena muerte es morir con un sentido de esperanza. Le preguntaron a dos, yo comienzo mis charlas sobre eutanasia mostrando el ejemplo de dos Césares sucesivos. Uno fue Julio César, que le preguntaron cómo le gustaría que fuese su muerte, y él dijo que venga de repente, que venga sin avisar, que venga, que irrumpa en mí sin que me dé cuenta. Eso es para mí la buena muerte. Pero al siguiente, Augusto, le preguntaron, ¿cómo cree que tiene que ser la buena muerte? Dice, no, la buena muerte tiene que ser rodeado de los seres queridos, pudiendo aconsejar a las nuevas generaciones, cerrando una etapa, dueño de esa etapa. En realidad, lo que hay en los países donde hay eutanasia, hay un profundo abandono del paciente en estado terminal. Esto es lo que de hecho sucede. No es que se les da algo, se los abandona, se los termina abandonando. Y la persona, lógicamente, queda acorralada en su soledad, en su enfermedad, en sus dolores, y es lógico que uno quiera terminar con todo eso. Pero se va del mundo amargado, triste, y en el caso de las personas con fe también poniendo en riesgo su salvación eterna, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Padre, y usted habló del dolor físico, pero también no es infrecuente el encontrar personas que encuentran esta eutanasia o mal llamada muerte digna como una escapatoria al dolor moral. Entonces... Bueno, a ver, eso es lo que pasa, por ejemplo, con un banquero que se suicida porque no puede pagar, o un empresario que se le cierra la fábrica y se pega un tiro.
es un dolor moral en el fondo, no es un dolor físico. O también el muchachito de 18 años que se cuelga porque la novia lo abandonó. Entonces, ¿por qué en esos casos la psicología considera patológico y evita justamente ese tipo de circunstancias? Pero en el caso del dolor físico, que se puede curar, el dolor físico se puede atenuar, ahí no lo considera tan patológico. Eso es lo incomprensible, ¿no? Claro. Hay como una especie de doble vara. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado, porque es a ver, hoy en día, en las sociedades de todo el mundo, hay dos cuestiones que pesan mucho. La primera cuestión es pensar que si uno no es joven, atlético, bonito, lozano, ya la vida no tiene sentido. Entonces, ser viejo, necesitar de los demás, no tener las mismas capacidades que uno tenía antes, olvidarse de las cosas, no tener retención de la orina, por ejemplo, o ese tipo de cosas, eso ya supone una degradación que no merece vivir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es parte de lo que la vida somos. San Juan Pablo II nos mostró lo que era la vejez y nos lo mostró aun cuando todos queríamos dar vuelta a la cara viendo a ese hombre desesperado por querer hablar y no poder por su Alzheimer. Sí, y sin embargo nos mostró la vida. ¿Cuántas veces no sé, fue la presión, él mismo sintió la presión de diversos ámbitos, de decir, salida en medio, o sea, ¿qué haces así? Claro, claro. Y sin embargo nos mostró que no era así. Yo digo, a ver, los seres humanos nacemos del amor y vivimos del amor, de manera que mucha gente amada no pensaría en el suicidio. Hay sí mucha gente sola, por otro lado sola porque siempre ha pensado en sí mismo, nunca ha pensado en los demás, pensó en su carrera, pensó en sus gustos, pensó en sus viajes, pero nunca pensó en el acto generoso, por ejemplo, de transmitir vida, de hacerse cargo de alguien. Entonces, esa gente que no tiene quien cuide de ellos, quien se haga cargo de ellos, entonces prefiere la muerte. Bueno, yo quiero vivir a tope, y si no puedo vivir a tope, prefiero morir. La verdad es que hay que aceptar, es de sabios aceptar la limitación, y también es una enseñanza que la vida nos da, porque aceptar la limitación supone darse cuenta que uno es dependiente de los demás, que uno no está solo en el mundo, que uno puede hacer algo y debe hacer algo por los demás. Es decir, la caridad vuelve a resurgir en el comienzo de la vida, donde somos totalmente dependientes de los demás, y en el final de la vida. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde reside la dificultad de soportar a algunas familias? Se les hace insoportable cuidar de un anciano. ¿Por qué? Porque cada uno piensa en sí mismo. Mire, constantemente estoy escuchando gente anciana que dice, me repite las frases que yo ya conocía. Una madre cría 5 hijos, pero 5 hijos no pueden acompañar a una madre en su enfermedad. Somos una cultura egoísta, somos una cultura inmadura donde nadie se hace cargo de nadie, los jóvenes no quieren tener hijos para no hacerse cargo de los hijos, ni contar con hacerse cargo de los padres mayores, rápidamente piensan en sacárselos del medio. Ahora, en manos de una cultura así, ¿cómo vamos a dejar la decisión de la vida y la muerte de una persona? Claro. Es una locura. Es una locura. Eso Yo sí no es un quiero suicidio. Es decir, vamos Claro. directo a desembocar en la muerte, porque es por eso qué bonito esto que usted decía, el egoísmo. El egoísmo realmente es la muerte de la persona en sí, porque estás solamente pensando en ti, en tu necesidad, y descartas a todos los demás. Pero volvemos a lo mismo de antes, ¿no es cierto? Si lo único que importa soy yo mismo, si los demás no cuentan, si todo lo demás, lo que supone un esfuerzo de parte mía, tiene que ser descartado. Yo me esfuerzo solamente por mí mismo. Digo, en un mundo así, ¿cómo va a importar el otro? Y ¿sabe qué pasa? Esto desacomoda, rompe con un elemento propiamente humano. Yo diría lo más humano que tenemos,
que es la empatía. Los seres humanos, dice Yuval Harari, de Animales a Dioses, lo más humano que tenemos no es la inteligencia. Sin duda no es la fuerza, hay animales más fuertes que nosotros, sino la capacidad de empatizar, es decir, de sentir lo que el otro siente, de pensar como el otro piensa, de poder ponernos en el lugar del otro. Esta cultura tan egoísta, tan centrada en sí mismo, tan autorreferencial, va anulando, va adormeciendo, anestesia esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Entonces, ¿cuál es la solución fácil? Un hijo tiene a su mamá que tiene trabajo, que tiene hijos que criar, y tiene a su mamá en un estado terminal, disfraza esto de bondad y dice, pobrecita, para que no sufra, duérmanla. Lo mismo sucede con el médico. El médico del hospital público dice, che, necesitamos la cama, esta mujer ya está en estado terminal, duérmanla. Y también a veces en el privado, que uno dice, bueno, pero gana la plata de la hotelería de tener que cuidarla ahí, sin embargo es complicado cuidar a una persona en estado terminal. Y no hay lugares, salvo los hospice creados por la iglesia, hay que decirlo también, ¿no? La mayoría los tiene la iglesia, los hospice. Y algunos hospitales que empiezan a tener unidades de cuidados terminales. Estos lugares, digo, los lugares así, el hospital público también dice, bueno, mira, no podemos atenderla. Las enfermeras no quieren cambiar todos los días a una viejita que está en estado vegetativo persistente, y entonces dicen, bueno, esto no es vida, pasémosla. Claro. Afortunadamente, hay que decirlo, los médicos y los enfermeros son bastante resistentes a esto, ¿no? O sea, ellos, ¿por qué? Y porque una cosa es decir en un escritorio, elimínenle, practiquen la eutanasia, y otra cosa muy distinta es practicar. Llevarlo a la práctica, tal cual. Claro. Padre, Entonces, nos queda muy poquito, apenas tenemos minuto y medio, pero yo quisiera que, igual lo voy a tener que volver a invitar, porque nos quedamos en menos de la mitad de lo que le quería preguntar, pero sí quería brevemente, si usted nos deja un mensaje de esperanza de cara a los católicos, es decir, en medio de esta oscuridad, ¿cómo podemos ser luz? Miren, en tiempos de oscuridad y de confusión, como cuando uno está en el mar, hay que mirar los faros. Y los faros tienen la condición que los hace útiles, es que están permanentemente en un mismo lugar. Si los faros estuviesen cambiando de lugar, serían inútiles, porque uno no sabría a qué se refiere. Acá tenemos un faro muy claro, los católicos, que es el magisterio de la Iglesia. Miren, lean, conozcan el magisterio de la Iglesia, porque a veces los periodistas, o a veces algunos sacerdotes o algunos obispos, dicen cosas sin ton ni son, que nada tienen que ver con el magisterio de la Iglesia. Así Entonces uno no se equivoca si sigue el magisterio de la Iglesia. Perfecto. Insisto en la objetividad que supone el magisterio de la Iglesia y la palabra de Dios. Y esa realidad que es la que evidentemente nos va a llevar a buen puerto. Padre, muchísimas gracias por esta bonita entrevista, y ya le digo, le volvemos a invitar para otro programa. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, los espero la próxima semana, si Dios quiere, en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.